Hola, buenas tardes a todos. Yo soy José Díaz Canseco, como algunos de vosotros sabéis, soy profesor de la escuela EAE y soy socio de la consultora de recursos humanos de Human Touch. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar del servicio de carreras profesionales de la escuela de EAE Business School. Como sabéis, una vez al mes aproximadamente realizamos un webinar pues, que os ayude en vuestra carrera profesional, que os ayude a tener herramientas y elementos para poder encontrar un empleo lo antes posible y aquella posición que os resulte más adecuada a vuestras capacidades y vuestras habilidades y carrera profesional. Como siempre, me gusta saludar a los compañeros y a los alumnos y antiguos alumnos de la escuela que estáis viéndonos desde otros países. Como sabéis, no solo se retransmite desde España, sino desde países como Reino Unido, México, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Rusia y otros países a lo largo y ancho del mundo, y quiero daros la mayor de las bienvenidas. Antes de nada, destacar una noticia que ha aparecido esta semana, y es que de nuevo los dos MBA online de OBS, el Executive MBA y el Global MBA de la escuela, han sido destacados por el Financial Times entre los mejores del mundo. Y desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas, profesores y por supuesto alumnos y a todas las personas que han colaborado para conseguir este gran logro para nuestra institución. Bien, una vez más tenemos a una relevante persona del sector de los recursos humanos, en este caso del sector de la selección y del headhunting, perdón. Tenemos a Alfredo Santos. ¿Cómo estás, Alfredo? Encantado. Muy buenas tardes. Alfredo ya vino el año pasado pasado con nosotros. Alfredo es una persona que lleva, corrígeme si me equivoco, pero lleva toda la vida dedicado al mundo de la selección, los recursos humanos. Pues sí, ya prácticamente más de 16 años. Que no es poco. Ya no son pocos, ¿no? No es poco. Y concretamente en Hudson, Alfredo Santos es director general de Executive Search. Correcto, sí. De Hudson, una firma, como sabéis, de selección y headhunting, y creo que llevas desde el 2003, 2004. 2004 ya, los últimos 9 años los he pasado con la compañía de los americanos. Hoy en día ya no se llevan estos periodos tan largos de estancia de las empresas, ¿eh? Es cierto. Justamente, además, seguramente estás familiarizado con esa película que habla que para cuando un ejecutivo tenga 38 años, normalmente habrá pasado por prácticamente 14 puestos 14 de trabajo. Puestos. 1,5. Sí. No está 1,5 años de duración o algo así mal. venía a decir. Sí. Bueno, nosotros somos también de otra generación. Somos de otra generación ya. Yo los 38 los he dejado atrás. Simplemente, para dejaros con Alfredo, antes de comenzar, sabéis que al final de la sesión introduciremos algunas preguntas. Ya nos habéis enviado algunas preguntas al servicio de carreras profesionales y podéis hacerla en el hashtag de Twitter #OBS webinar, o bien a través del correo electrónico comunicación@obsschool.com. Sin más dilación, os dejo con Alfredo Santos, que nos va a hacer una interesantísima presentación sobre headhunting. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, Alfredo. Bueno, me ha gustado mucho el título que se le ha dado, Estrategias para conquistar un headhunter. Tiene algo de romántico, ¿no? y de amoroso. Lo primero que me gustaría decir antes de empezar es que ha habido un cambio radical en el mundo del headhunting de lo que es hoy a lo que podría ser hace 10, 15 años atrás. Hace 10 o 15 años, y parece mucho tiempo, y estamos hablando del año 2000, era un mundo bastante oscuro, bastante opaco, que se movía fundamentalmente por las relaciones, y donde el consultor, de alguna manera, era una persona que era dueño de algo que era muy valioso, que era una gran oportunidad profesional para un candidato. Esto ha cambiado radicalmente, y aquí han tenido que ver de una manera decisiva las nuevas tecnologías, y entonces el consultor pasa de ser dueño de eso tan valioso que puede ser una oferta profesional a ser un career advisor más que otra cosa. Quiere decir con esto que el consultor, no sé si deberíamos titular esto Estrategias para conquistar un headhunter o Estrategias para que un headhunter conquiste a un candidato, que es la relación que existe más hoy en día. Pero bueno, como no nos vamos a extender mucho en esto, vamos a ir adelante. Creo que es importante diferenciar en primer lugar qué actores intervienen en este mercado. Un mercado como el actual se ha visto de alguna forma, bueno, la única palabra que me viene es prostituido, que ya lo siento, en el sentido de que si tradicionalmente se diferenciaban claramente las firmas de headhunting de las firmas de selección, de las empresas de trabajo temporal,
hoy todas tienden a interactuar en los mismos segmentos del mercado. En mayor o menor medida, y por supuesto se reconocerá de una manera más o menos oficial. Mis colegas obviamente detestan que yo hable de esto, pero esto es una absoluta realidad. Una empresa de trabajo temporal, como puede ser Adecco o puede ser Manpower, tienen su firma de selección. Una empresa de selección tradicional, como puede ser Michael Page, tiene su área de Executive Search. Y una firma de headhunting tradicional, como puede ser Conferry, tiene su firma de selección también. De manera que se entrecruza todo el mundo. Bueno, está por ver si esto tiene que ver con la situación de crisis económica global que vivimos o tiene que ver con que efectivamente el mercado ha cambiado. En cualquier caso, y como conviene saber dónde estamos, sí que es interesante que las diferenciemos, al menos a día de hoy. De este modo podemos ver que tenemos firmas de selección, de headhunting, alta dirección y mandos intermedios, por un lado, como puede ser Egon Zehnder, Russell, Conferry, Heydrich, firmas que nos dedicamos a los mandos intermedios y las direcciones operacionales, como podemos ser nosotros, Michael Page, Norman Broadband, Cattenom, algunas son nacionales, otras son internacionales, y luego nos quedaría, como decía, las empresas de trabajo temporal que han subido en la escala, en la pirámide de posición, de nivel de las posiciones. Vale. Pero obviamente, como os podéis imaginar, algo que también ha interactuado y ha existido y ha nacido con el boom de Internet fueron las webs de empleo. Hace 12 años, 14 años, todos vosotros, no sé, todos vosotros no, porque depende de las edades, pero cualquier persona que esté rondando los 40 años ha estado habituado a buscar sus ofertas de empleo, sus posibles ofertas de empleo a través de la prensa. Hoy a nadie se le ocurriría la prensa, salvo por error, un domingo que esté aburrido. Y en el año 2000 nacen las webs de empleo, ¿no? Nace en España, nació Infojobs, que fue un fenómeno verdaderamente importante, porque es un fenómeno, un caso de éxito de lo bien hecho. Y luego vinieron las firmas multinacionales, como pudo ser Monster, que por cierto en una época fue parte del grupo, éramos el mismo grupo, Hudson y Monster, estábamos juntos. Vale, pero no se ha quedado aquí, o sea, esto que sucedió en aquel momento ha ido evolucionando más, y de hecho desafortunadamente es difícil comprender el modelo de negocio de estas empresas actualmente, y sabemos, lo sabemos porque trabajamos con ellos, tenemos una relación cercana, pues que sus niveles de negocio han bajado a menos de la mitad, por la crisis económica indudablemente, pero fundamentalmente por las redes sociales. Y concretamente LinkedIn. Y esta es la situación actual. ¿Qué representa LinkedIn en el mundo de la selección de personal, independientemente del nivel? Pues lleva al mundo online, al mundo virtual y por tanto al mundo de la máxima agilidad, las relaciones entre las personas, la generación del networking. Siempre cuando un candidato me pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para buscar empleo, para buscar un cambio? Lo primero es el networking, tu networking. Bien, LinkedIn te permite hacer el networking desde casa, sentado tomando un café y en pijama si es necesario. Para las consultoras, ¿qué representa? Fundamentalmente la posibilidad de acceder a un número infinito de candidatos inmediatamente y con una facilidad y a un coste prácticamente cero. Para el candidato, ¿qué representa? La posibilidad de interactuar con una cantidad enorme de un universo de personas con sus mismos intereses o distintos intereses que le pueden poner en contacto a su vez con un tercero y así sucesivamente, y le pueden facilitar llegar a sus ofertas de empleo. Más, obviamente, en LinkedIn se publican ofertas de empleo como tal. Bueno, esto es un fenómeno único, pero que al final, si lo llevamos al terreno lo estrictamente sencillo, diríamos que es la posibilidad, lo que hacías antiguamente, que era coger tu coche, o cogerte el autobús, o cogerte el metro, quedar en un sitio, tomar un café con alguien para que te explique no sé qué, ahora esto lo puedes hacer online. Es interrelación pura y dura. Bueno, esto es lo que realmente ha cambiado las reglas del juego hoy. ¿Y hasta qué punto las ha cambiado? Vamos a quedarnos todavía atrás. Las ha cambiado hasta el punto de que algo que, como decía al principio, que era supuestamente muy valioso, que era la posibilidad de tener acceso a unas personas determinadas porque tenías una red de contactos muy alta, esto lo puede tener hoy en día cualquier researcher. Cualquier researcher en mi firma tiene de modo directo más de 1.200, 1.400 contactos, lo cual le lleva indirectamente a tener cifras de millones de contactos.
hace falta. Entonces, ¿tú crees que LinkedIn es un killer para el negocio de selección tradicional? Esa pregunta es muy buena. Somos amigos, Alfred y yo. No, pero esa pregunta es muy buena porque nos la hacemos cada día, además. En Hudson, en los últimos 6 meses, hemos organizado en España 9 módulos de formación sobre la utilización de LinkedIn. LinkedIn es una herramienta potentísima que facilita. En el año 2000, cuando nacieron los job sites, me preguntaban y me decían, un job site es el fin de vuestro negocio, porque todas las empresas van a publicar eso. Y dije, no, un job site puede ser el fin del periódico, pero no el fin de mi negocio. Mi negocio evoluciona en otro sentido. Mi negocio no tiene que tener valor añadido por la identificación de nombres y apellidos. Algo que era típico, ¿no? En los headhunters, pues, ser capaz de decir quiénes son todas las personas que trabajan en todas las firmas de la competencia. Eso lo puede hacer un niño. Eso lo hace un niño hoy. Sin ningún género de dudas, lo puede hacer. El headhunter, por tanto, se le facilita el acceso a la materia bruta, que sería, perdón de la expresión, que sería el universo de candidatos. Y el valor añadido viene por ser ese career advisor, en decirte a ti que la posición en no sé dónde es adecuada para ti por todas tus características técnicas, todas tus habilidades competenciales, en fin, tus motivaciones. Y en ser capaz de decirle a la empresa X que tú eres un buen candidato exactamente por lo mismo. Y entonces haces el match ahí. Yo creo que ahí es donde hay valor. Yo creo que ahí es donde se entra verdaderamente en la estrategia de recursos humanos. Luego han salido, perdóname que te interrumpa otra vez, Alfredo, han salido en los últimos años, yo diría 2-3 años, y también un poco al albor de la crisis que desgraciadamente estamos sufriendo, empresas de selección / consultoría, yo no sé categorizarlas bien, boutiques, si quieres, muy ancladas en las nuevas tecnologías, que hace 2 años no tenían ninguna marca, firma, nadie las conocía, repito, que utilizan muy bien las grandes tecnologías y que hacen de forma masiva muchos procesos de selección, o eso parece, y se apoya muchísimo en LinkedIn. Esa gente, o esas empresas, ¿tú crees que hacen selección, hacen headhunting? Porque veo que tocan todos los niveles profesionales, entonces no sé, a mí personalmente, que me han llegado algunas ofertas, no sé personalmente dónde están posicionados, dónde aportan mayor valor añadido. Si lo veo desde el punto de vista del cliente empresa que busca a un profesional, estoy más perdido aún. Vale. Digamos que ese tipo de empresas son más negocios que empresa. Por tanto, yo creo que a veces nos obsesionamos un poco con querer posicionar cada cosa y darle a cada cosa que existe un nombre y un apellido. Puede ser. El trabajo de este tipo de empresas o de negocios es cubrir posiciones, facturar por ello y ganarse la vida, lo cual está bien y debe existir. Y es más, si yo lo apoyo que exista, cuanto más haya es mejor, porque evidentemente los costes son bajos. ¿Y una empresa cuándo debe acudir ahí, a ese tipo de empresas? Pues en el momento que la posición que va a seleccionar pues no es realmente estratégica. Significa ser una posición directiva. Es decir, cuando Coca-Cola contrata, no voy a exagerar diciendo un becario, pero cuando Coca-Cola contrata un product manager, está haciendo una selección estratégica, porque está contratando a un director de marketing en potencia. En ese caso, lo que se requieren son unos criterios de evaluación científicos que existen, los vamos a ver ahora, y que garanticen de la mejor manera posible el éxito de la persona en la nueva posición. Opino lo mismo que tú, y además añadiría que quizás la relación comunicativa no es bidireccional. O sea, las oportunidades, vamos a decirlo así, o las ofertas de empleo a las que a mí me han llamado este tipo de compañías, con todo el respeto al trabajo que hacen, sí, por Dios. Quién sabe si tú o yo mañana montamos una y la hacemos, Claro.
digamos, tienen una posición, buscan un panel de candidatos y hacen su trabajo, pero no hay un feedback, no hay un canal bidireccional de comunicación como el que hay, vamos a decir, en las empresas de search o de selección tradicional, muchísimo menos en las empresas de headhunting, donde la relación es continua. Para mí eso es una gran diferencia también. Claro, es inmensa. Bueno, coloquialmente nosotros lo llamamos en la oficina los CV Cowboys. Vale. Muy bien, me gusta la expresión. A mí me pareció genial, no es mía, la expresión es de un colega. Has dicho posiciones estratégicas que no tienen que ser alta dirección. Antes has puesto, bueno, lo tenemos en pantalla, posiciones de alta dirección. A veces la gente, y posiciones de mandos intermedios, a veces las personas que no se dedican a esto como tú, no tienen tan claro qué son las posiciones de alta dirección. Es decir, las posiciones de alta dirección, estamos hablando de consejeros, presidentes, o también son personas que están en el comité de dirección y o segundo nivel directivo. ¿Dónde podemos encajar? O también para que las personas que nos ven digan, oye, pues yo estoy en un bote o estoy en el otro, ¿no? O me interesa estar en los dos. Sí. Yo me atrevería a decir que los razonables están en los dos, puestos a estar. Una posición de alta dirección va a depender del tipo de organización. Imaginemos la típica, por Dios, y que no suene peyorativo, que eso no me gusta, pero es para poner un ejemplo que resulta un poquito jocoso. La típica pyme de Leganés con 30 empleados, la alta dirección es el dueño, no hay más, ¿no? En Heineken la alta dirección llega hasta el segundo nivel de dirección, por poner un título. Sí, además una compañía que conocemos bien ambos. Bueno, pues ese es el punto. Entonces, ¿dónde van a actuar las diferentes firmas? Como decía, en ese carácter estratégico. Y el carácter estratégico se mide por lo que va a representar la persona para la función y para la organización, no solo en el momento actual, sino en el largo plazo. Fíjate, cuando una empresa pone un sistema informático, implanta un nuevo CRM, se pasa meses diseñándolo, ¿no? O sea, todos hemos oído hablar de SAP, ¿no? SAP, ¿no? Una empresa va a poner SAP, 9 de cada 10 personas, claro, alguien de SAP que lo oiga se va a enfadar, pero 9 de cada 10 personas va a decir, Dios mío, qué dolor de muelas fue aquello. Sobre todo los tecnólogos lo dicen bastante. Sí, lo dicen. El director de IT lo dice bastante. Entonces, y es un proceso que dura mucho tiempo, la fase de identificación de necesidades, la fase de definición de los módulos, la fase de implantación de esos módulos, la fase de puesta en marcha, la fase de training y desarrollo y la fase finalmente de seguimiento. Esto puede durar entre 1 año y 2 años. Para poner un CRM. Para incorporar a una persona en una organización, lo hablaba con colegas de otras firmas hace muy poquito tiempo, y les retea un ejercicio de decir, en la mayoría de los casos, ¿cuánto dura el briefing que os da el cliente? Hombre, si es una empresa con la que trabajas todos los días, con mucha frecuencia, vale, la conoces muy bien, lo necesitas, ¿no? Pero en circunstancias más atípicas, a lo mejor, de un cliente pues, con el que has trabajado una vez o dos, o es la primera vez que trabajas, tiempo real de definición de la posición, de la job description. Media hora. Ahí va todo. Y luego resulta que la persona que tienes que buscar es justamente el señor que va a poner SAP. Claro, luego SAP no funciona, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿cómo es posible? Claro. Es decir, SAP es un enlatado, es un producto. Las personas no. ¿Y cómo es posible que dedicamos más tiempo al producto enlatado que a la persona como tal, que va a hacerlo luego? Y lo que diferencia que SAP funcione bien y haya tenido una implantación exitosa dentro de la organización no es el dichoso enlatado. Son las personas que lo han hecho. Pues hemos dedicado más tiempo a lo segundo que a lo primero. Hay muchas cosas curiosas en recursos humanos. No, alguien me contaba ayer o antes de ayer, me decía, qué curioso, la revisión de las máquinas de una fábrica se hacen 2 veces al año. La revisión de los sistemas se hacen 7 veces al año. La contabilidad la cerramos todos los meses. Sin embargo, la evaluación de personas la hacemos una vez al año. Y es lo más importante. ¿Y por qué hay que hacerla? ¿Y por qué hay que hacerla? Hay muchas cosas curiosas aquí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. ¿Quieres que sigamos? Sigamos. Sí, vale, fenomenal. Me imagino que algo que a todo el mundo le puede preocupar es realmente qué es lo que vamos a evaluar en una firma de selección o de headhunting. Y esta mañana estaba dando una conferencia a otro tipo de audiencia, pero súper interesante también,
no lo que yo decía, sino la gente a la que se lo decía, y me preguntaban, ¿qué es lo que realmente valoran las empresas? ¿Los conocimientos o las personas? Y dije yo, caray, esa pregunta es verdaderamente complicada. Y entonces estuvimos debatiendo un poco, y al final la conclusión a la que llegamos es, ¿qué es lo que evaluamos las empresas? ¿Qué es lo que evalúan las empresas? Y, caray, yo creo que las personas al final. Es decir, los conocimientos, pues es... pues la tortilla de patata tiene que tener patata para ser tortilla de patata, de otra manera sería tortilla francesa o huevos revueltos. Entonces, todos los conocimientos tienen que estar ahí. Es decir, para desempeñar una función jurídica tiene usted que ser licenciado en Derecho o abogado. Para desarrollar una función financiera tiene que ser usted deseablemente economista. Para ser fiscalista, pues economista o abogado. Para ser técnico tiene que ser ingeniero. En fin, bueno, lo que sea, eso tiene que estar ahí. Pero al final eso, caray, lo compras. Realmente eso lo puedes comprar. Cada vez más, además. Sí, tú te vas a una facultad y coges las 10 mejores calificaciones y las compras. ¿Qué es lo que me interesa realmente? Me interesan las personas. ¿Y qué es que me interesan las personas? Que me interesan las competencias, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que posee la persona y que esto además se puede desarrollar. Esto exponencialmente va creciendo. Y una competencia, ponía aquí la definición, es el resultado de la experiencia adquirida más las habilidades y conocimientos, por otro lado, la inteligencia, la personalidad y la motivación, y esto es lo que me viene a dar la competencia. Y la competencia es un comportamiento. Bueno, pues esto es lo que nosotros evaluamos, realmente. Y es ahí donde realmente encontramos las diferencias entre una persona y otra. De hecho, más y más, las entrevistas han migrado de ser entrevistas biográficas profesionales, donde ¿qué es lo que se hacía? Esto además demuestra mucho el nivel de experiencia del entrevistador. Ajá. Pues escuchar la experiencia del candidato. Hacer un repaso, ¿verdad? Con más o menos interés. Uno que es un poco más espabilado entra dentro de los logros, y el que es un poquito más, pues puede coger e incluso cuantificarlo, cosa que en cualquier caso, lo digo así, pero son necesarios. Es decir, esto hay que saberlo, ¿no? En qué consistió la carrera. Hemos entendido bien por qué se ha cambiado, hace sentido por lo que se ha cambiado. El hombre tiene estas ambiciones determinadas que encajan bien con lo que buscamos, está motivado para la posición, etcétera. Pero vamos, podemos tener, imaginaros, esto que no sea publicitario, pero que uno va a Deloitte y entrevista gerentes de auditoría. No sé cuántos pueden tener en Deloitte gerentes de auditoría. Unos cuantos, ¿no? Muchas docenas. Más de 15 y más de 20. Sí, efectivamente. Pues en principio, técnicamente esto, todos iguales, ¿no? Que uno haya hecho un sector, otro haya hecho otro sector y tal. Y pasamos a la entrevista por competencias. La entrevista por competencia es otra historia. Porque aquí lo que hacemos es explorar acontecimientos críticos del individuo, desde un punto de vista profesional, por supuesto, no que el pobre que casi se ahogó un día en la playa cuando tenía 6 años. Y cómo esto ha sido solucionado. En una creencia en que el comportamiento del pasado, o sea, esto es un principio que damos por sentado, el comportamiento del pasado te ayuda a predecir el comportamiento futuro. De modo que, si uno ha demostrado una fuerte orientación a resultados, por poner un ejemplo de competencia, en el pasado, es esperable que tenga una orientación a resultados en el futuro, o al menos es más esperable que uno que no la tenía en el pasado. O sea que es un predictor para vosotros. Correcto, efectivamente. A lo largo de un proceso de selección, en un proceso de selección tradicional en el cual entramos en las entrevistas técnicas, es decir, qué es lo que ha hecho el candidato y esto cómo es capaz de adaptarse desde un punto de vista técnico a la función que tiene que desarrollar, esto lo evaluamos, pero luego entramos también a ver esa otra parte y decir, bueno, pues definimos unas 5 o 6 competencias, no más porque una entrevista es muy difícil. Es que yo no sé si es claro que es competencia, dicho así. Igual me dejáis que pase por supuesto. Que pase un poquito más adelante para poner algunos ejemplos de competencia. Vamos a, ni siquiera aquí. O sea, está más centrado en cómo lo hacemos que lo que hacemos, ¿no? Efectivamente. No sé si esto será demasiado pequeño. ¿Será demasiado pequeño esto? Sí, yo me tengo que poner las gafas, pero ¿no? Bueno, lo podemos comentar, ¿no? Bueno. Competencias de perfil. Este es nuestro modelo de gestión por competencias, ¿no? Lo llamamos 5+1. 5 son los 5 clústeres: gestión de la información, gestión de la tarea, gestión de las personas, gestión interpersonal y gestión personal. Y el +1
es la competencia técnica, es decir, usted tiene que saber amortizar para ser financiero, para ser director financiero. Bien, entendemos que todas las personas, para cualquier función que desarrollen, tienen que afrontar una gestión de información, un director general o una recepcionista, una gestión de tareas, un director general o una recepcionista, gestión de personas, bueno, por poner los dos extremos. Entonces, en esta gráfica que veis, hay una gradación, es decir, lo que está en verde corresponde al nivel más alto en la jerarquía de una organización y lo que está abajo del todo al nivel más básico. Por ejemplo, gestión de la tarea. En un director general sería desarrollar la organización. Es un indicador. O sería mostrar... está demasiado pequeño incluso para mí con las gafas, pero como bueno, en definitiva, chuleta... vosotros ligáis comportamientos concretos a competencias en función de tipo de responsabilidades que hay que tener. Claramente, de hecho las definimos. Y ese es parte del valor también que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sentamos con un cliente y nos dicen, necesitamos buscar un director de marketing para nuestra organización que vende, yo qué sé, detergentes. ¿Qué necesitamos en un director de marketing? Un director de marketing es un directivo, comité de dirección, pero no alta dirección, comité de dirección. Y decimos, tiene que saber innovar. Lo tenemos en gestión de la información. Innovar. ¿Y qué entendemos por innovar para este director de marketing? Le decimos, pues necesitamos que tenga un pensamiento creativo y un pensamiento innovador. O sea, aquellos comportamientos que tiene que desarrollar para decir que es innovador. Esto es lo que tenemos que ver. Vale. ¿Qué ha hecho de innovador en el pasado? Vale. Pero también tiene que gestionar tareas este director de marketing. Es decir, tiene que establecer unos objetivos a su equipo, tiene que ser capaz de organizar tareas, ¿vale? Decimos, muy bien, tiene que saber establecer objetivos, actuar de forma proactiva y tiene que planificarlo. Otro detrás de esto, pues hay una metodología de preguntas específicas para verificar esto. Un director de marketing tiene que construir equipos, ¿no? Ya parece natural, ¿no? ¿Y qué significa construir equipo? Fomentar la cooperación, gestionar los conflictos, involucrar a los miembros del equipo. Bueno, pues buscamos evidencias de cada una de estas cosas. Yo no sé si estás de acuerdo, pero a mí me parece que esto proporciona una información, bueno, y así sucesivamente, valiosísima a la hora de hacer un proceso de selección. Pero mismamente una recepcionista, por poner el ejemplo más básico, gestión de su tarea. Dice, pues tiene que saber realizar tareas. ¿Y qué es realizar tareas? Pues realizar tareas repetitivas, búsqueda de evidencias de tareas repetitivas, y que además eso no le produce frustración. O utilizar recursos tecnológicos. O tiene que gestionar personas. No va a gestionar personas, va a compartir conocimiento. ¿Podemos decir, Alfredo, que cuanto mayor es el... no quiero decir la palabra nivel, pero sí complejidad, dimensión del puesto, responsabilidad del puesto de trabajo, riesgo y la toma de decisiones, más importantes son las competencias, las habilidades para ese puesto, para esa persona? No, no son más importantes. Son diferentes. Vale. La importancia... Pero hay más peso quizás en las habilidades que la tarea técnica. Bueno, depende sí, de la sí. disciplina No, también, pero bien, discúlpame, desde ese punto de vista, sin ningún género de dudas, hay más peso en las competencias, claro. Por lo tanto, que es donde vosotros aportáis más valor, correcto. mayor valor añadido. Y me vas a dejar poner un ejemplo, si me permites. Pablo Isla, ¿no? Además que han subido sus dividendos un 22%, ¿no? Han anunciado hoy. ¿Qué es él? Abogado del Estado. ¿Cuál fue la experiencia anterior en el mundo del tabaco? No lo sabía. Sí, Altadis. Sí, hombre, estaba en Altadis, claro. Y actualmente es el primer ejecutivo de la multinacional más grande del IBEX 35 en este momento. Es la mayor capitalización. Una de las terceras más grandes de su sector en el mundo. Sector textil. Abogado del Estado, tabaco, textil. Si intentamos buscar un nexo en común entre esas tres cosas, diremos, pues, que van a un despacho. Técnicamente no. Pero sin ningún género de dudas, sus habilidades sí que tiene, sus competencias deben ser valiosas para ocupar una posición de dirección. Porque básicamente lo que hace es gestionar. Correcto. Por lo tanto, la gente que nos ve, que están en posiciones intermedias y algunas altas, lo que más se les va a valorar cuando van a una entrevista con vosotros o con otro headhunter, con otra empresa de selección, son las habilidades, son las competencias. Eso me lleva a una conclusión que no sé si estás de acuerdo. Cuando yo empecé mi carrera profesional, es decir, se miraba mi currículum, y has hecho esto, te has formado, experiencia. Había una revisión. Correcto. Pero años después, yo además recuerdo a un headhunter que nos presentamos y me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo eres tú como gestor? Y a partir de ahí nos pusimos a hablar de todo. Ahora que lo dices, fuimos repasando áreas
competencias, áreas de gestión, formas de tomar decisiones, de evaluar, de asumir riesgo, claro, pasadas y tal. Y en base a lo que tú le has dicho, él ha podido sacar, Predecir, ¿no? y efectivamente, predecir con conclusiones verificables, porque son cosas que has hecho. De la otra manera, pues he gestionado un equipo de 400 comerciales distribuidos por toda la geografía nacional. Vale, ¿y eso qué significa? ¿Qué supone? Porque has Claro. podido ser un desastre, como un genio. Claro. Sí, sí, sí. No, pero es que no, es que además aumenté las ventas un 200%. ¿Ya? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, no necesariamente, no es suficiente, ni excluyente. Las cosas tienen que ir de la mano, ¿eh? Una cosa y la otra, las dos. No, pero es muy interesante lo que dices porque además una de las, creo es mi opinión, pero grandes quejas por volumen y por la notoriedad que tiene cuando las personas lo comentan de los alumnos y la gente cuando busca empleo es, oye, y ese entrevistador, ese empleador, ese headhunter con 1 hora y media de entrevista puede tener criterio para decidir que de un panel de 30 personas o de 20 hay 5 que sí y 25 que no. Pues mira, Yo creo que la respuesta me la estás dando positiva ahora, ¿no? Sí, pero te voy a contestar con esto, si te parece bien. Ajá, ¿Cuál es la validez predictiva de los diferentes sistemas de evaluación? Una entrevista tradicional, es decir, la curricular, Ajá. un 17%. Un 17%. Un cuestionario, que 8 de cada 10 son eso, ¿eh? ¿Vale? De los procesos de selección que puede hacer en España cualquier empresa. Es una Consultora, primera, empresas... sí, y último, muchas veces, ¿eh? Una empresa normal y corriente va a hacer esto, una entrevista tradicional. Un cuestionario de personalidad bien elaborado puede llegar a un 25%, un test de actitud a un 35%. Una entrevista estructurada, lo que llamamos una entrevista competencial, un 35%. Ahora, lo que nosotros proponemos es el 35 más el 17. ¿Vale? Y por último, un ejercicio de evaluación, que puede ser un ejercicio de in-trade, un 40%. Y un assessment o un development center se le da un 75% de validez predictiva. ¿Por qué? Porque aquí te enfrentas a suficientes ejercicios y casuísticas distintas con un número amplio de observadores que obviamente el nivel de datos que obtienes es muy distinto. Nosotros utilizamos los assessment centers no de manera general en los procesos de selección. Un proceso de selección tradicional va hecho de eso, una entrevista curricular, como es lógico, entender en qué ha consistido la carrera del individuo, una entrevista competencial, ya hemos hablado de ello, podemos introducir algún tipo de test en algunos casos, pero cuando la posición es crítica, sugerimos al cliente realizar ese assessment center, no solamente por tener mayor certeza, sino porque además nos permite identificar cuáles pueden ser las potenciales áreas de desarrollo del individuo que todos tenemos, ¿no? Entonces ayuda mucho, pero para posiciones críticas, no para cualquier posición. Otra pregunta que se hace, y muy al hilo de lo que estás diciendo, es ¿cuáles son las habilidades, competencias, comportamientos comunes, básicos si quieres, o más valiosos que una persona que nos escucha en una posición intermedia, de mediana responsabilidad, sí o sí tiene que tener? Es decir, cada compañía más o menos tendrá desarrollado su perfil. Oye, pero hay 5 o 7 o 3, estas las tienes que tener. Vale, esa pregunta es muy complicada, ¿eh? Es muy complicado generalizar. Pero si yo tuviese que quedarme con 2 o 3, diría que a día de hoy la capacidad de adaptación al cambio, que podemos juntar con flexibilidad. Diría que la energía, ser capaz de tener energía. Es un cliente nuestro lo define, dice, solo quiero gente con energía dentro de esta organización. Es brasileño, entonces tiene mucha energía. Sin ninguna duda, la capacidad para aprender, la mente abierta para aprender. Y esto nos lleva a aprender en el sentido no solamente aprender nuevos conocimientos, sino aprender de tus colegas, aprender de otros departamentos, aprender de tendencias de mercado y autoformarte incluso. Y por supuesto, me vas a dejar poner juntos, que son cosas distintas, pero me vas a dejar poner juntas comunicación y trabajo en equipo. Trabajo en equipo es fundamental en una empresa. Eso no quita que no haya que reivindicar el individuo. Yo no sé si hablamos una vez de la presentación aquella de Marcos de Quinto, ¿no? Donde reivindicaba a Rambo, ¿no? Como
Dice, está muy bien, los marines están muy bien, pero el que metieron ahí dentro fue a Rambo a solucionar la papeleta. Siempre tiene que haber un individuo. ¿Vale? Pero ese individuo, Rambo, trabajaba para el equipo, no trabajaba para él. No trabajaba para su gloria personal. Trabajaba para los pobres. Bueno, en fin, no sacó una película, ¿no? Ya tiene años. Tiene muchos años. Imaginemos que una de las personas que no está... Te estoy rompiendo la presentación. No, pero vamos a ir así porque vamos así pasando... Tú córtame cuando quieras, no, porque por si favor. me dejas es un problema, ¿eh? No, magnífico. Imagínate que una de las personas que no está viendo dice, ok, yo he escuchado a Alfredo y más o menos sé que tengo esas habilidades o sé cuáles tengo lagunas, tengo que potenciar. Ahora, ¿cómo mover mi currículum, mi perfil profesional dentro de las empresas de selección, de headhunting? ¿Cómo hacerme notar? ¿Cómo tener notoriedad? ¿Cómo darme visibilidad, definitiva? Oye, porque al final mandando 300 currículums a 300 consultoras, yo quiero pensar que no es la vía. No es la vía. Eso es como en la época, antiguamente en la época del marketing que hacíamos. Todos. Mailings, ¿te acuerdas? Hacíamos 10.000 mailings, target, no sé, pues no sé qué, no sé cuánto, que hasta por código postal segmentábamos. Hasta que se inventó el filtro. Hasta que se inventó el filtro. Y decías, un mailing con un 2% de respuesta es la pera. Y decías tú, bendito Dios, pero eso, los números salían, es cierto. No, esto ha cambiado. Yo creo que la mejor manera, no creo que haya una receta única, pero bueno, nos vuelve a llevar al networking. Por ejemplo, todos desafortunadamente conocemos muchas personas que están pasando una situación de dificultad, ¿verdad? Profesional. Y yo, por ejemplo, entre mis cometidos ahora, que no es que sea un objetivo que me ha puesto la compañía, sino que me he puesto a mí mismo, es todos los días sentarme con alguien que está en búsqueda activa, tenga o no tenga un proceso que proponerle, ¿vale? Simplemente, bueno, pues sentarme con él, hablar con él y orientarle en la medida de lo que yo puedo saber, que es poco, pero cómo puede ayudar a mover su red profesional o cómo puede moverse profesionalmente. Bueno, el primer consejo que siempre doy es tus contactos. Cualquier persona que tenga 5 años de experiencia tiene que tener un número de contactos verdaderamente importante, directos o indirectos. Contactos que le vienen del colegio, contactos que le vienen de la universidad o contactos que le vienen necesariamente del mundo profesional. Los contactos son jefes, colegas, proveedores, clientes. Los contactos de que... Es que la palabra buena es la americana, los stakeholders. Esa es la buena palabra. Bueno, pues muévete con ellos. Y con ellos, ten acceso donde quieres llegar, que puede ser un headhunter o puede ser lo que sea. Porque, mira, yo te voy a ser muy honesto. A nosotros nos llegan cada día, en este momento, una media de 750 currículas nuevos a la semana. Qué barbaridad. O sea, no hay quien lea Es inabordable. No hay quien lea 750 currículos, es imposible. Luego no nos engañemos, hay otra realidad, yo siento decirlo y seguramente es muy poco popular, ¿no? Esto, el tiempo medio de lectura de un currículum, vale, es que no supera el minuto y medio. No lo supera. Porque no puedes. Entonces vas y necesitas identificar 4 puntos básicos que ves que a priori pueden coincidir con una de las búsquedas que estás haciendo. Y luego además tienes que hacer tu propia búsqueda de posibles candidatos para encajar en la posición. Por lo tanto, todo esto va muy deprisa. Y a veces se nos escapan cosas. Y nosotros tenemos una base de datos, nuestra base de datos ahora mismo tiene alrededor de 90.000 candidatos. Y por supuesto que lo primero que hacemos es ir a buscar en la base de datos. Claro que lo hacemos, tenemos ahí los candidatos, está muy bien. Pero el candidato debe ser proactivo en contactar al consultor. Me dices que no le conoce, ¿cómo hace? Bueno, ha tenido que intentar conocerlo previamente. Si las firmas de relevancia somos 12, 14, no hay más. Tampoco es un mercado tan grande. Sí. Entonces, creo que para un profesional, insisto, con 5 años de experiencia, nada excepcional, tiene que ser posible llegar a esas 12 o 14 firmas de una manera directa o indirecta e intentar sentarse a tomar un café. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el candidato? Que esto es lo verdaderamente crítico. El candidato tiene que tener una oferta de valor. Es decir, tomar un café con alguien, por tomar un café con alguien... Mira, ayer yo hablaba con un cliente nuestro y digo, joder, hacía mucho que no le veía. Es el director general de una empresa, yo creo que muy brillante.
Digo, oye, que hace un montón de tiempo que no vamos a comer, ¿por qué no vamos a comer por qué no vamos a comer un día? Y el tío me respondió, literalmente, no es ni antipático, no, y además es un buen cliente, me consta que todo el negocio que tiene se lo hacemos nosotros. Y dice, ¿Alfredo, para qué? O sea, lo que teníamos que hablar, lo hemos hablado por teléfono, qué tontería, ¿qué vamos a ir a comer? Me dice, ya está, y así estoy fidelizado, punto, ya está, macho, ya hablaremos otro día cuando haya otra cosa que hablar. O sea, el tiempo es muy justo y todos tenemos que optimizarlo. Si un candidato me llama con una oferta de valor, de verdad, es fantástico. Es que me voy a sentar con él. Es que no hay ninguna duda que me voy a sentar con él. Y que tener una oferta de valor a lo mejor no es que hace exactamente eso que yo busco. Sé que suena muy genérico y un poco, pues, casi en el terreno de la fantasía, pero es verdad. Antes de ayer me llama un director financiero de una empresa que, cuando hablé con él, yo no le conocía nada. Me llama, te llamo, soy fulanito de tal, te llamo de parte de no sé quién. Fue así, me pongo. Sí, tal, cuéntame. Pues mira, este momento estoy en búsqueda y tal. Y tuvo 2 tics de propuesta de valor. Lo que he estado haciendo tal, y me doy cuenta, lo que había estado haciendo estos 2 últimos años, es razonablemente coincidente con necesidades que puede tener el mercado, o algo que está de moda. Y me lo dijo así, lo que he estado haciendo y tal, creo que puede ser muy interesante para este tipo de empresas, pero me gustaría poder hablarlo contigo porque esto puede aportar un valor. Pues claro que me siento, si es que yo aprendo contigo. Y luego si te coloco gano dinero además, o sea, ¿qué más queremos? Si no hay oferta de valor, que eso es mandar los 300, 500, 1000 currícula, vale, pues sí, suena la flauta, pero eso sí que es matar moscas a cañonazos. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo debería reaccionar un candidato cuando le llama a un headhunter? A una empresa que hace un sales a un nivel de middle management como el que vosotros tocáis, ¿no? Vale. Oye, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me intereso por la posición? ¿Hablo de salario? ¿No hablo de salario? ¿Muestro un...? Vale, pues fíjate, cuando a alguien le llaman por teléfono... No te puedo atender, perdona, oye, queda mal que te diga esto, quizás no te puedo atender. ¿Y si no puedes? Tú imagínate que estás con, yo qué sé, bueno, tú tienes tu propia empresa, pero imagínate que tú estás con tu jefe y te llaman y pues no. O estás dándole la papilla, te llaman, dándole la papilla a tu hijo, yo qué sé. Médico, o estás en un médico, pues no. O sea, si no puedes atender, no puedes atender. No pasa absolutamente nada. Claro, lo que hay que ser hay que ser lo suficientemente rápido y decir, discúlpame, en este momento no puedo atenderte, pero tengo mucho interés en hablar contigo. Si eres tan amable, puedes tomar nota de mi mail y mándame tus datos, porque a lo mejor tú no tienes, si tienes para apuntar, le dices, oye, dame tus datos y te llamo de vuelta en cuanto me sea posible. Eso si tú estás con tu jefe, no pasa nada. Oye, en este momento no te puedo atender, por favor, dame tus datos para que te llame, o te mando un correo electrónico, o lo que sea. Y no pasa nada, con la máxima naturalidad. Naturalidad total y absoluta. Mira, nosotros hacemos una encuesta de calidad todos los trimestres a clientes, candidatos colocados, candidatos finalistas, candidatos entrevistados y candidatos contactados. La mayor queja que hemos tenido de los candidatos, hemos tenido la queja, lo reconozco, es que a veces se sienten abordados. Que les llamas y claro, tú tienes que verificar una serie de cosas por teléfono. Bueno, hemos aprendido, tú no puedes tener a un señor más de 5 o 7 minutos al teléfono preguntándole cosas, no puedes. Ni le vas a hacer una entrevista por teléfono para luego hacerle otra presencial. Verificas 7 o 8 cosas y ya está. Y esas 7 o 8 cosas tienes que escuchar muy bien qué te están preguntando. Y responder. Son killer questions, ¿no? Claro, son killer questions, efectivamente. Y responder a ellas con precisión. Y igual que no te esperas, que tú no deseas que te tengan media hora al teléfono, tampoco tengas tú el otro media hora al teléfono contándole. ¿Es cierto lo que piensa la gente más joven o la gente con menor experiencia profesional, de que como es muy joven o tiene poca experiencia profesional, quizás no han entrado en el terreno de un headhunter o no me va a hacer caso o no estoy en el target? O las personas que tienen poca experiencia pero tienen mucho potencial, también pueden considerar esa vía. Vale, esto está bien y esto tiene que ver con lo anterior. Aprovecho y te dejo hacer la presentación. No, porque no, es mucho mejor así, creo. Tiene que ver con esto. Sí que tiene, o sea, con la primera parte, con la parte de arriba del todo. Y es lo lógico. Vamos a ver, si yo tengo 2 años de experiencia, no tiene ningún sentido que ya me haga entender a nada. Ni a nosotros. No tenemos un interés por tener muchos. De hecho, tenemos por 90.000 candidatos en una base de datos, pues es irrelevante. 90.000 son excesivos.
De hecho, por cierto, una de estas empresas que está aquí en la parte de alta dirección ya no tiene su propia base de datos, solo utilizan LinkedIn. Han prescindido de ella. Un joven que se incorpora al mundo laboral debe acudir, aunque he dicho que todo esto se ha mezclado, pero tiene que acudir, seguramente, bueno, un hombre joven que se incorpora al mundo laboral tiene que acudir a la empresa directamente, punto final, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar, comprábamos un libro, es ¿Quién ofrece trabajo en España? Lo vendían en Galerías Preciados. No sé si alguien se acuerda que es Galerías Preciados. Yo lo compré ahí. ¿Vale? Ahora esto no es necesario, ¿no? Por esto tú te coges y entras en internet y sales un googleazo, como dice un amigo mío, ¿no? Y sale todo ahí. Y ya está. Vale, pero una vez que tienes un poco de experiencia, par de añitos de experiencia, 1 o 2 años de experiencia y quieres plantearse el cambio, pues ya puedes ir moverte, pues eso, en el terreno de las empresas de trabajo temporal. El trabajo temporal, no hay que... hay 2 tipos de trabajo temporal, y yo no soy un experto en trabajo temporal, pero bueno, a mi manera de ver es el trabajo temporal poco cualificado, que efectivamente tiene el concepto específico de trabajo temporal, un señor que va para hacer no sé qué. Y luego está el trabajo temporal también con nivel de cualificación, no de experiencia, digo de cualificación, que es un sistema de preselección, para que yo le cojo a usted durante 4 o 5 meses en régimen de trabajo temporal, si me funciona bien se queda y si no, pues a otra cosa, ¿vale? Eso es ideal para los jóvenes, 2 añitos de experiencia, 3 añitos quizás, ¿no? Y los años no es muy importante, lo que importa es lo que tienes metido en los años al final también, ¿eh? Muy buen comentario, sí. Luego están los mandos intermedios, es decir, digamos en un departamento de marketing, product manager, hasta un marketing manager y directivos, un director de marketing. Aquí si nos movemos, pues las firmas que estamos aquí puestos más o menos y acabamos todos. A algunos les gustará que lo ponga así y a otros no les gustará, pero sí, bueno, yo honestamente creo que esto encaja muy bien con la realidad. Y luego las posiciones altas de dirección, como decíamos antes, esas están en los headhunters. Nosotros, Hudson, hacemos direcciones generales, pero no haremos la dirección general de Inditex. No es nuestro core y no lo pretendemos. Nosotros, para buscar nuestro presidente a nivel mundial, lo hemos hecho con un headhunter, de los que está ahí. Fíjate, tenemos una pregunta aquí que llevo un rato repasando, porque es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, hemos hablado de la gente joven, la gente que tiene cierta experiencia, que es vuestro target natural, y te la leo textualmente. Acabo de cumplir los 50. ¿Qué me ofrece el mercado laboral? ¿Es posible hacer carrera internacional, nacional, más allá de los 50? Es decir, pero la pregunta se resume en ¿qué hago? ¿Qué tengo delante? ¿Hay túnel? ¿No hay túnel? ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Qué puedo hacer? Entiendo que obviamente esta persona que hace esta pregunta está desempleada o está en búsqueda de proyecto. ¿Qué edad tenía Steve Jobs cuando murió? No lo sé. No lo sé. Igual pasaba de los 50, ¿no? Seguramente. Seguro que sí. Seguro que pasaba. Bueno, yo soy de los que cree que hay que romper esos tabúes de las edades. Cuando yo iba al colegio te decían que a los 40 años estabas muerto profesionalmente. Ahora la edad son los 50, no sé por qué. Cuando lo cierto es que la jubilación la han retrasado a los 67 y dentro de 4 días va a estar retrasada a los 70 o 75. Sí, en esto que estaba esta mañana yo decía que lo más probable es que se jubilarían con 75 años. Hombre, a los 50 años, lo que sí es cierto es que no es el momento de plantearte voy a hacer carrera ahora. A los 50 años la carrera tiene que estar consolidada, lo cual no significa que tengas trabajo. Tus experiencias tienen que estar suficientemente asentadas y eres una persona, un hombre o una mujer, que donde vayas vas a aportar valor. No, no vas a hacer carrera. Carrera se hace con 30 y eso es así. Si tú tienes, otra vez vamos a lo de la oferta de valor, a los 50 años, una mochila con suficiente riqueza profesional, trabajarás aquí, o en Perú, o en Singapur, no pasa absolutamente nada. Pero si nunca has estado en Singapur y nunca has trabajado en Singapur, pues no te plantees con 50 años irte a Singapur, porque eso sí que no va a pasar. En contrapartida, si te acuerdas cuando la época de las .com, que se producían carreras como fulgurantes, una cosa alucinante, claro, se metieron todos una galleta estrepitosa, todas, absolutamente, porque claro, los chavales,
éramos todos chavales. Pues claro, de gestión sabíamos lo justito y como crisis no habíamos pasado ninguna, vino aquello que fue al fin y al cabo, no fue ni crisis ni nada, fue simplemente un poco de viento en contra y se fue todo al garete. Claro, no le podías dar direcciones generales a una persona que no había consolidado absolutamente nada. A mí ahora no me puede llevar a ningún sitio a jugar al fútbol, pero tú no puedes coger a un chaval de 13 años y llevarlo a jugar llevarlo a jugar contra el Milan. No, es que el chaval es muy bueno ya, pero no es que no tiene el físico. Pues eso es lo que antes pasó, eso lo hemos aprendido y ahora valoramos las experiencias en función de lo que lleven dentro y hombre, se espera que en cada momento de la vida experiencia, formación, posición y retribución deben ir más o menos todo en una correcta armonía. Yo además tengo experiencias, hay que decir que Alfredo y yo nos conocimos cuando yo vivía en Barcelona y en aquella compañía, que no quiero decir, pero que tú sabes que yo trabajaba en aquella ocasión, pues una época que contratábamos muchos consultores. Y casi todos los que contratábamos para estrategia y desarrollo de negocio eran de una escuela de negocios conocida, una de las 3, 4 conocidas, que no es EAE, en Barcelona. Y esa hornada, vamos a decir, de gente con mucho potencial, que venían de una escuela conocida y demás, casi todos, un altísimo porcentaje, nos salieron mal. Porque era gente de mucho potencial, era gente muy formada, pero que, como tú muy bien acabas de decir, es que me viene al pelo el ejemplo, no aportaban el valor añadido que otra persona más experimentada, más bregada en problemáticas, en decisiones y demás, podía aportar. Y de hecho, no sé, de 15 personas o 17 personas que se contrataron, quizás quedaron 2 o 3 en la compañía, pero un año después, claro, no mucho tiempo después. Entonces ahí está el éxito de saber identificar qué es lo que vas a necesitar para afrontar qué realidad determinada. Ajá. Lo que tendrás problemas es que si tú quieres ser ejecutivo de cuentas con 50 años, pues hombre, lo vas a tener más complicado, efectivamente, que un chaval de 25. Son así bien dadas las cosas. ¿Y hay algún sector o algún nicho que por vuestra experiencia en Hudson creéis que están contratando perfiles más senior? No de los 50, pero digamos más hacia la etapa senior. Sí. No te lo voy a decir por sector, pero podría decirte que el sector industrial sí. Ajá. tiene mucho de esto. El mundo de la ingeniería, todo en general, se presta mucho a esto. No para los proyectos que se hacen en el extranjero, que es verdad que sí que se apuesta por gente joven. Pero sí te lo voy a decir por función, curiosamente. Y esto sucede en los perfiles más senior, no me atrevo a acotarlo en edad, pero te puedo asegurar más de 45, sin ninguna duda, en recursos humanos y en finanzas. Recursos humanos y finanzas. Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Son los dos primeros que siempre, son los dos que bregan con las crisis como nadie. Un director financiero que haya tenido experiencia en una crisis ha tenido que estar ya y que haya vivido la crisis, ¿vale? No que estaba allí cuando había crisis, sino que, en primera fila, que estuvo en un charco en la crisis, ha tenido que eso ha sido en el año 92, 93, 94. Necesariamente pasará de los 50 años, y si tú se has estado metido en el barro. Un director de recursos humanos, exactamente lo mismo. Hace poco ha salido un real decreto, como tú sabes, del gobierno, donde hay determinadas medidas de fomento de empleo joven, y entre ellas un empleo que se llama, un tipo de contrato que se llama Generaciones, me parece además un nombre bastante acertado, donde emprendedores / empresarios de menos de 30 años que contrata una persona, diría que de más de 50, para aprovechar esa experiencia. No me acuerdo cuánto era la edad. Yo diría que era más de 50, sí, puede ser 45, sí. No lo sé. Digamos, tenía una serie de bonificaciones. Es un primer paso, ¿no? Pero ¿a ti te parece interesante esa mezcla de dirigentes, vamos a decir, jóvenes, quizás con poca experiencia, pero con mucha idea y vis emprendedora, que contratan a gente más mayor, de edades más seniors, para aprovechar esa experiencia quizás si ellos no tienen? Yo probablemente te voy a contestar de una manera muy poco políticamente correcta. Yo es que cualquier tipo de discriminación en cualquier sentido no comulgo con ella. No entiendo por qué por el hecho de 45 y por qué no 43, o por qué no 48, claro, o por qué no 51. Que son colectivos que... Sí, pero ¿por qué hay que poner estos cortes? Efectivamente, lo que había que poner es facilidades, punto final, contrate usted lo que contrate y dejémoslo estar.
y luego cuando lleguemos, ¿cuánto es? Hasta que llegue el paro al 15%, es que va... Hasta que llegue el paro al 15%. Fenomenal, pues para todo el mundo, venga. Con valor. No me gustan esas discriminaciones, igual que las de las cuotas, etcétera. ¿Cómo estamos de preguntas? ¿Bien? ¿Hago la última? Venga, hacemos la última pregunta. Fenomenal, si me sí, claro, por favor. Y nos metemos ya con las preguntas de este momento de la gente que nos está viendo. Una pregunta también que ha tenido mucha frecuencia. La leo también textualmente, Alfredo. ¿Hasta qué punto una entrevista excesivamente preparada puede parecer artificial o poco convincente? Yo creo que es muy buena pregunta porque de lo que todos hacemos, todos explicamos que hay que prepararse mucho en las entrevistas. Oye, puede parecer artificial, puede parecer que no estoy siendo honesto en los datos, que no es verídico, que no es convincente, en definitiva, como dice esta persona. Bajo tu punto de vista. Sí, yo diría que Javier Bardem prepara mucho sus papeles y es absolutamente creíble. Bueno, es actor. Claro, entonces quiero decir, yo creo que... ¿quién decía que la preparación era el 90% del éxito? Bueno, no me acuerdo quién lo decía esto. No. Lo que es inaceptable es una entrevista no preparada. O sea, que preparación sí o sí. Sí o sí, pero es que es inaceptable. Hombre, vamos a ver. Es que tú imagínate ir a una entrevista hoy. Hombre, si no sabes nada, pues vale, nada. Pero es que es imposible. O sea, sí o sí sabes a quién vas a ver. Si tú llamas a alguien o algún, lo que sea, alguien llama para que te des entrevista a alguien contigo, tiene que saber quién eres. ¿Cómo va a ir sin saber quién eres? Demonios, si no tiene más que buscarte en Google. Y tiene que saber qué es esta escuela, y tiene que saber qué hace esta escuela, ¿vale? O qué hace de Human Touch, y en qué negocio estáis. ¿Cómo no vas a ir preparado? Es que es un pecado, es que un tío no viene preparado, y vamos, es que la entrevista tiene que durar 5 minutos. Porque eso demuestra desidia. Ajá. Absolutamente desidia. Falta de interés, falta de energía, falta de compromiso. Si no tienes ilusión al principio... Falta de interés por la oferta. Claro, o sea, no hagas perder el tiempo a nadie, no vayas y punto. ¿Tenemos preguntas? Sí. ¿Vamos allá? Vamos allá, Alfredo. Carmen pregunta. ¿Cómo se pueden reflejar las competencias en un currículum? Muy buena pregunta. Carmen nos pregunta que cómo se pueden reflejar las competencias en un currículum, papel, PDF, sí. LinkedIn. Es verdad que hay muchos currícula que ponen... A mí me gustan, que ponen pues joven emprendedor con carácter abierto, orientado a trabajar en equipo, orientado a resultados tal y cual. Es imposible. Es imposible demostrarlas, pero sí que puedes decir cuáles tienes. Pero la demostración no sería más que, una vez más, la verificación de una competencia es a través de la búsqueda de la evidencia. Hombre, salvo que hagas un currículum de 7 páginas, claro, no hay manera, ¿no? Que cuentes toda la historia aquella vez que tu jefe te dijo y entonces tú. Entonces, lo que sí está bien es enumerarlas. Ajá. Y nunca más de 5 o 6, Una vez me decía una persona que era comercial, que los comerciales lo tienen muy claro y vende la vida como un conjunto de etapas. Dice, la intención de tu currículum no es que te contraten, es que te llamen. Sí, claro, yo estoy bastante de acuerdo. Y la verdad es que me abrió mucho los ojos, sí, ¿no? Sí, acerca de cómo hay que enfocar el currículum para provocar, seducir a ese headhunter, ese empleador, precisamente para que te llamen, no para que te contrate. Esa es la siguiente fase. Esa es la siguiente fase. Y todo va paso a paso, efectivamente. Siguiente. Marcenovi. ¿Perdón? Marcenovi. Marcenovi. Es de Twitter. Gracias en Twitter, gracias por Si los últimos hacernos una años pregunta. desarrollas un trabajo por debajo de tu cualificación, ¿te puede perjudicar? Muy bien, nos pregunta que si en los últimos años has desarrollado alguna actividad, algún trabajo por debajo de tu nivel de experiencia o cualificación profesional, esto te puede perjudicar para, entiendo, trabajos futuros, ¿no? Podría ser, efectivamente. Sí, porque una carrera profesional es como una carrera de fondo, como un maratón. Eso significa que vas avanzando etapas y cada una de la etapa siguiente debe ser consecuencia de la anterior y así sucesivamente, ¿no? Son como vas llenando compartimentos y cada vez es más. Si bajas, pues automáticamente es como cuando te comen al parchís, ¿no? Y te vuelves otra vez vuelves a ir para atrás. Sí, no es deseable, pero es comprensible de todas maneras. Esto es muy materialista, Sí. pero al final lo Sí, que pero es lo que pesa son las facturas. Desafortunadamente eso es crítico. Si no te queda otra, pues tendrás que hacer un trabajo inferior, que le vamos a hacer. Pero te costará trabajo, muy probablemente, volver a tu nivel anterior. Porque te desentrenas, Claro.
Si a Cristiano Ronaldo lo mandamos un equipo, yo es que soy del Barça, pero lo mandamos... Algo tenía que tener negativo, sí. Alfredo. Lo mandamos a un equipo de segunda regional, entrenando al nivel de segunda regional. Está claro. No está claro. Mandarlo otra vez a jugar al Madrid, hombre, tiene sus cualidades, pero si es muy largo el tiempo seguramente le va a costar trabajo. Incluso en estos periodos tan largos como lo que estamos viviendo de crisis, donde un 26% de paro, incluso en estos escenarios donde gente que en otros escenarios o coyunturas económicas no tendría, pues, ni de lejos, no estaría desempleados, se ve como algo tan negativo o tan poco coherente sobre el papel. Luego explicado entiendo que hay que justificarlo y hay que darle esa coherencia, ¿no? La vida profesional, desafortunadamente, es un proceso de selección continua, claro, y de selección natural, casi si queremos. Y uno va a tener, todos vamos a pasar en algún momento, lo normal, de dificultad en nuestras carreras, lo cual nos puede llevar a una situación de desempleo. Eso no es bueno ni malo, hombre, no es deseable, pero hay que estar preparado para que eso pase, y de lo que hay que sacar de ello siempre es un aprendizaje. Siempre digo que uno, y aquí sí que la edad influye, porque cuanto mayor eres, menos posibilidades tienes de errar el tiro y volver al sitio inicial. Cuando eres joven puedes cambiar de sector, de profesión, te puedes permitir estos lujos. Pero a medida que te haces mayor, esto disminuye. Si te sucede una situación de quedarte en el paro y te lo puedes permitir, y si es crítico que te lo puedas permitir, elige solamente aquello que sea realmente coherente con todo lo anterior y que tú puedas visualizar en el medio plazo. Al menos luego pasará lo que pase, pero si no eres capaz de visualizarlo a 3 o 5 años vista, no lo cojas. Y si no es coherente con lo anterior y es una solución de continuidad con lo anterior, intenta evitarlo. Si no te queda otra, no te queda otra, claro. Muy bien. Muy bien. Otra con respecto a la edad. Otra pregunta que tiene relación con la edad. Vamos allá. Laura, gracias. ¿Qué sucede cuando estás en un sector totalmente en transformación y con alto componente de tecnología y ya rondan los 45? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y me recuerda muchísimo una entrevista que tuve hace 2 o 3 semanas, 4 semanas. Sí, la voy a repetir porque las personas no nos oyen. Laura nos pregunta, repítemela, discúlpame. ¿Qué sucede cuando estás en un sector totalmente en transformación? Eso es, cuando estamos en un sector en transformación con alto componente tecnológico, pero tú ya tienes 45 años y demás. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo puedo hacer mi...? Vale, os voy a poner un ejemplo específico que, insisto, pasó hace 3 o 4 semanas. Una persona, director de ventas de publicidad en un medio de comunicación escrito. Sector un poquito tocado, ¿no? Últimamente. Sí, es terrible, vamos, es terrible, es un drama. Y es terrible sobre todo porque nadie acaba de dar con cuál es la solución a todo esto. Pedro J, ¿no? El hombre se rebana los sesos, pero tampoco creo que sé que si Orbit va a ser la solución a todo esto. Vamos, nadie en el mundo da. Y la persona me decía, ¿qué demonios? ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, en mi empresa están haciendo un ERE tras ERE tras ERE, hemos pasado procesos de reducción salarial de los directivos de arriba hacia abajo, ¿y qué voy a hacer? Claro, pues, y lo que le contesté es absolutamente obvio, pero es que no creo que cabe otra respuesta. Digo, vamos a ver, ¿alguien se cree que la publicidad desaparece? No, ¿verdad? No, siempre va a haber publicidad. Lo que está claro es que lo que evoluciona es la forma de interactuar entre el individuo y el soporte publicitario, y por tanto y el individuo y las marcas que se anuncian. Y todo esto viene dado por el mundo de la tecnología. Por lo tanto, si tú eres un monstruo en el mundo de la publicidad, que es algo que se va a seguir demandando, porque las cosas no cambian, las cosas se hacen diferentes, pero al final las cosas siguen siendo las mismas. Lo que tienes que hacer es reciclarte al mundo digital. ¿Y cómo te reciclas al mundo digital? Pues hombre, actualmente yo creo que hay 2 o 3 sitios de suficiente nivel para adquirir ese reciclaje en el mundo tecnológico. De hecho, uno aquí en OBS que es muy bueno. Claro, aprovecho el corte publicitario. Claro, justamente. Porque eso nos llama la atención, pero ¿os acordáis cuando se modificó el Plan General Contable? Cualquier persona de un departamento financiero se hubiese quedado obsoleta si no se hubiese reciclado. Claro. Pero porque esto nos parece como muy natural. No, es que te reciclas, adquieres formación complementaria, te formas y tal, y lo haces. Y sin embargo esto no. El problema es que
es un problema de obsolescencia, y la obsolescencia llega cuando has dejado de formarte. Si te continúas formando, y es tu obligación, una de las cosas que a nosotros nos piden, por ejemplo, a nosotros, es ¿qué hacemos nosotros por nuestra propia formación? No la que te da la empresa, nosotros mismos. ¿Cómo inviertes en ti mismo? En mí mismo. Eso me lo evalúan a mí. Fue el otro día. Pues eso es casi una obligación para todos. Si tú te mantienes en esa línea, no deberías tener problema. Haya revolución tecnológica o no haya revolución tecnológica. Javier Rodríguez Zapatero viene de Johnson & Johnson y es el director general de Google. Y no tiene nada que ver con Zapatero el otro. Bueno, ayer estuvimos, ¿viste? El mejor director de recursos humanos que dieron ayer Hudson, lo hacen todos los años, en la sexta edición, correcto. Aprovecho para comentarlo. Muchas gracias. Estuvo Javier con una excelente ponencia, presentación, y la verdad es que fue muy agradable. Es un hombre que se recicló a sí mismo, venía de productos de consumo y acabó en el mundo técnico. Yahoo, Google. Tenía capacidad de aprendizaje, como has dicho antes, y capacidad de adaptación. Sí, bueno, creo que fuera de toda duda. Fuera de toda duda, evidentemente. Más preguntas. Otra de Laura López. ¿Cómo justificar varios trabajos de etapas de 6 meses? Muy buena pregunta de Laura. ¿Cómo justificar varios trabajos en etapas de 6 meses? Bueno, yo aquí lo diferenciaría dos posibles realidades. La primera realidad es la de un joven recién titulado que hace prácticas en no sé dónde. Entra dentro de la casuística normal. Es normal. Eso es. Y claramente en mi currículum nunca lo pondría como experiencia profesional, lo pondría como prácticas. O otras experiencias. Y eso en sí mismo no es un problema. Siento que, como dijimos al principio, está aceptado que vamos a cambiar de trabajo cada 1,5 años. Cada 1,5 años. Sí. Bueno, eso igual es un poquito anglosajón, no estoy muy seguro. Bajando. Y bajando, dicen, sí, efectivamente. Los sociólogos, vamos. Otra cosa distinta es, claro, que ya eres una persona con un nivel de experiencia importante y te cambias, un directivo, imagínate que se cambie de trabajo cada 6 meses. No, eso no es posible, es que no tiene justificación posible. Salvo en el caso del interim management, pero es otra historia y bueno, no vamos a meter ahora en este charco. No tiene ningún sentido, porque un directivo llega, se integra, hace un diagnóstico, define un plan, recoge los frutos, hace los ajustes y vuelve a recoger los frutos. Eso no son menos de 4 años. 3-5 años, el proyecto de 3-5 años. Correcto, claro. Entonces depende en qué momento de tu vida te suceda esto de los 6 meses. Muy interesante la pregunta. ¿Más? Carlos. Sí, pregunta. Gracias por preguntar. Si sabemos quién será el headhunter, ¿es bueno intentar ponerse en contacto a través de las redes sociales con él? Muy buena pregunta. Si sabemos quién va a ser el headhunter que hace el proceso, ¿es bueno ponerse en contacto a través de las redes sociales con esta persona? Yo lo haría. Yo creo que también es obvio, ¿no? Yo intentaría establecer lazos, ¿no? De puentes para mejorar esa relación futura. Efectivamente, yo lo haría. Pues ya lo tiene claro Carlos. Ismael. Pregunta muy concreta. ¿Sigue siendo un valor añadido el haber realizado un MBA? Muy bien, es un valor añadido. Muy buena pregunta, Ismael. Es verdad, Alfredo, que hace unos años tener un MBA o un posgrado de cierto nivel era una garantía, ¿no? ¿Hoy sigue teniendo ese valor añadido el tener un MBA para encontrar empleo en una compañía? Yo voy a ser muy franco en esto. A pesar de estar en una escuela de negocios, lo importante no es tener el MBA. Es dónde tienes el MBA. Es dónde tienes el MBA. No, pero y más importante, eso es muy importante, es qué te ha dejado a ti el MBA. Muy bien. Tener el MBA por ponerlo en un papel, francamente, totalmente de acuerdo. A nadie. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, fijaros, hablo de memoria, pero en este momento solo se me vienen a la cabeza tres empresas que requieren un MBA para que tengan posibilidades de entrar simplemente en un proceso de selección. Un expediente académico también de sobresaliente, Solo se me ocurren 3. Sin embargo, el MBA te deja muchas... Esto es importante, que la gente se lo tiene que quitar la cabeza. El MBA te deja muchas cosas que no son necesariamente la banda y el diploma. O formación. Desarrolla habilidades. Eso no lo aprendes en la facultad. Y te cambian la manera de pensar. Y cuando a ti te cambian la manera de pensar, o te enseñan a pensar de una manera profesional, entonces, claro, es que te vas a enfrentar a las entrevistas de otra manera.
Si haces el MBA porque quieres tener el título sin más, Claro. como si haces un curso de corte y confección. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Además, la dañería de esta persona, Ismael, cuando nos ponemos delante de una persona que nos está haciendo una entrevista de selección, da igual si es un headhunter experimentado o una empresa de selección o search y demás, no le digas que eres un profesional o que tienes determinadas habilidades, demuéstraselo. Eso es. ¿Vale? Eso es. Hazle ver que tienes determinadas habilidades. Y hazle Eso es ver muy bueno. que eres Sí, un señor. profesional. Sí, sí. No que soy profesional, no, que él vea en ti un profesional, oye, de las finanzas o de las operaciones, recursos humanos, de lo que fuera. ¿Vale? Es decir, no lo digas, enséñalo. Yo creo que es uno de los mejores consejos Sí, que a mí me sí, dieron sí. en, Eso es en muy bueno. alguna ocasión. Siguiente pregunta. Vamos allá. Sira Marqueta, Sira Marqueta. Gracias por preguntar, Sira. si tienes un perfil creativo, Ajá. ¿es recomendable salirse de los currículums estándares y presentar algo más llamativo y original? Muy buena pregunta. Sira nos pregunta que si trabajas en el mundo creativo, es positivo salirse del currículum habitual y hacerlo más creativo, más diferente, más... Bueno, innovador. habría que saber qué nos referimos con creativo. Si estoy aplicando, o sea, yo soy soy una persona creativa, pero porque además quiero trabajar como creativo y estoy aplicando en una agencia de publicidad, parece Claro. que hace sentido. Claro. Si soy una persona creativa, pero estoy optando, uno puede ser muy creativo siendo ingeniero de telecomunicaciones, Claro. a una posición normal, cuidado con los currículum exóticos, porque pueden pasar dos cosas. Uno, que pesen una barbaridad y te bloqueen el sistema, entonces te cabreas. ¿Vale? Esto sucede. Cuando recibes un currículum que pesa 4 megas, dices tú, por Dios. Lleva un vídeo dentro. Sí, dices tú, por Dios. Y dos, que no vaya realmente al grano. Y como dije antes, tienes 1 minuto y medio para leer un currículum. Entonces, pon lo que es realmente relevante. Y supongo que también cada área de experiencia profesional, cada sector, también tiene sus cánones. Quizás en el mundo creativo Claro, o publicidad, donde claro. está esta chica, oye, pues están aceptadas unas cosas que un director financiero o que una persona que trabaje profesionalmente en el mundo financiero no se puede permitir. Porque y son viceversa. porque son Tanto- irrelevantes. O sea, el Eso director es. financiero no te va a poner en su currículum una copia, yo que sé, un extracto de su balance de situación para que vea que bien lo hace. No lo hace. Sin embargo, un creativo pues eso, en la empresa de detergente o en la agencia no sé qué, que trabaja en la empresa de El detergente, retorno de... efectivamente quieres ver Claro. el tocable, ¿no? Es decir, cada profesión tiene sus cánones y esta persona debe conocer, dado que es una profesional en su sector, cuáles son los cánones admitidos, no Correcto. admitidos dentro de su profesión y estar ceñido a ellos. Y dentro de esos márgenes, que se mueva con libertad, Correcto. siempre y cuando pueda aportar el mayor valor añadido. Gracias por la pregunta. Hablando de la extensión o del peso del currículum, Ajá. Xavier Xavier, nos pregunta, ¿cómo de largo tiene que ser un currículum? ¿Cuántas páginas? ¿cuántas páginas tiene que tener un currículum? ¿Más extenso, menos extenso? ¿Las dos aceptadas? ¿Una vale? ¿5 puedo? No, 1 o 2 al máximo. 1 o 2 máximo. Yo he visto Máximo. currículums de hasta 15, 17 páginas. No son necesarias. Existe la figura del anexo al currículum. Si es necesario utilizarlo para ampliarlo. Muy útil lo que dice Alfredo. No es más. El mío, yo tengo 22 años de experiencia profesional. El mío entra en una hoja. Y yo añadiría otra cosa, Alfredo, aprovechando que estás aquí. A veces la gente, los candidatos, los profesionales, en un alarde, ¿no?, de demostrar transparencia y que lo que dicen es veraz y que ponen contactos profesionales o referencias a las que tú puedes llegar y ponen la persona, el cargo, correo electrónico, el teléfono y te ponen 5, 10, 15 personas. Esto es positivo de primeras. No te conozco de nada y te envío el currículum. ¿Esto es positivo hacerlo? ¿O solo si tú me lo pides? O mostrar mi disposición a dártelo. La frase es genial en inglés, que pone reference available upon request. Me gusta mucho, Sí, sí. me encanta esa frase. Es así, no tiene sentido poner un listado de personas para nada. Están disponibles y las aporta quieres valor. son tuyas, ¿no? Sí, eso es, fíjate, joder, eso me lleva a lo que tú decías antes, el currículum es la base para que te entrevisten, nada más. No buscamos nada más en esto, por lo tanto tiene que ir a los aspectos Ajá. críticos Ajá. de tus habilidades técnicas y, como decía la pregunta de la otra persona antes, de tus competencias, pero mostrarlo, simplemente enumerarlo, nada más. Muy bien. ¿Más preguntas? Ojeda Ojeda. pregunta, ¿está mal visto que un joven de 26 años mude de empresa simplemente por disconformidad salarial?
¿Está visto que un joven de 26 años mude de empresa Mal visto. Perdón, está mal visto, mude de empresa solo por disconformidad salarial? Es una pregunta muy importante. Sí, no está ni bien, ni bien visto ni mal visto. Una vez, claro, es que aquí nunca hay reglas que sean matemáticas para todo. Hay unos tabús inmensos a la hora de hablar de dinero, lo cual a mí no me cabe en la cabeza. O sea, tú das tu trabajo y a ti te pagan por tu trabajo. Tú compras unos zapatos, los pagas con dinero, a nadie le parece mal. ¿Por qué cuando uno habla del sueldo parece que tiene que haber tabús? No, el dinero es una parte importante. Dicho esto, también depende qué he hecho con 26 años y en qué momento estoy de mi carrera. Hay personas que si uno acaba la carrera con 22 años, con 26 años puede tener una posición bastante interesante ya. Para muchas personas en Silicon Valley estaría en el cenit de su carrera profesional. Y si no cobras 100.000 antes de los 30, es que no vas bien. Efectivamente. Dicho eso, conocéis la teoría de la palanca, ¿no? No sé si os habéis parado alguna vez a pensar que si tienes una palanca, si la palanca es muy grande, si intento mover algo en casa, tiras mucho, la palanca es muy grande, tiras y tal, pero mueves muchísimo. Sin embargo, si coges la palanca cortita, te cuesta mucho menos si haces clac, pero solo mueves este poquito. Bueno, ¿qué quiero decir con la teoría de la palanca? Que las primeras fases de la carrera profesional son estrictamente de formación. El dinero no es importante. Estás construyendo, si es una carrera de fondo, estás construyendo para el futuro. Por lo tanto, según los sitios de los malos pagadores, históricamente, son las Big Four. Y todo el mundo reconoce que son de las mejores escuelas, bueno, en el área financiera, las mejores escuelas que puede haber. Para aprender y sentar bases. Claro, efectivamente, eso es lo que buscas. Por tanto, depende de la situación de esta persona, pero el dinero no debe ser, en circunstancias normales, criterio de cambio, en realidad nunca. En realidad nunca, pero desde luego menos al inicio. Al final son los tres elementos, ¿no? Las personas, el dinero y el proyecto. Correcto. Las personas con las que vas a trabajar o que van a ser tus jefes o el equipo que vas a tener, el dinero, en la parte económica, que es importante pero que no es la más importante, y la parte de proyecto. Y las tres tienen que ser coherentes. Efectivamente. Si hay alguna que destaca o queda en menor lugar, pues tenemos que preocuparnos, porque pasa algo ahí. Correcto. Cuando quieras, alguna pregunta más. Gutiérrez. Mónica Gutiérrez, venga, un par de preguntas o tres, lo dejamos por ahí. Mónica Gutiérrez. Pregunta si está bien visto un perfil con roles en diferentes áreas de empresa, como por ejemplo recursos humanos y finanzas. Sí. Ella pregunta, ¿para consolidar una carrera es necesario especializarse? ¿Es mejor especializarse? Es una pregunta larga, pero dice que repítemela porque me he puesto a pensar en la respuesta, que es un problema que tengo profesional. Ella se ha dedicado a diferentes áreas. Se ha dedicado a diferentes áreas dentro de la empresa, recursos humanos, finanzas. Se pregunta si para consolidar una carrera es mejor especializarse en una en concreto. Y si es mejor especializarse en una área en concreto para consolidar su carrera profesional. Disculpa. Bueno, pues esto que me parece una pregunta excelente. No digo que las otras no, pero esta me parece excelente. Esto es el embudo. Tú el embudo lo puedes poner hacia arriba, o sea, lo puedes poner abierto por abajo o lo puedes poner en esta otra posición. Y yo personalmente creo que la carrera profesional tiene que ir de lo más específico a lo más generalista. Y voy a poner un ejemplo. Es más generalista el director general que el contable. ¿No? Por tanto, la carrera se va a acabar consolidando dentro del terreno de dentro de todo lo amplio que puede ser, dentro del terreno de la generalización. Pero es bueno empezar lo más especializadamente posible. Si volvemos al ejemplo del fútbol, es difícil que un central juegue de delantero centro y menos de portero. Es muy difícil, por no decir imposible. Cada uno tiene que ocupar su sitio. Y luego están esos jugadores que son capaces de jugar arriba, abajo, en medio y tal, y todo esto. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea que al principio de la carrera profesional, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que mejor se me da? Para que estoy más capacitado y me super especializo, no sé si es la palabra, y después sé que voy a ir cogiendo responsabilidades más generalistas que tienen que ver más con la gestión, menos con la tarea especialista que hemos dicho antes. Correcto. ¿Vale? Y ahí es donde tengo además más campo abonado. Si te he interpretado absolutamente, bien. Vamos, no lo hubiese explicado mejor. Seguimos. Dos más.
Óscar Collado. Óscar Collado, gracias por preguntar, Óscar. Aunque no tengas intención de cambio, ¿es bueno asistir a entrevistas ante una posible oferta? Muy buena pregunta. Aunque no tengas intención de cambio de puesto de trabajo profesional, ¿es bueno asistir a entrevistas? Vale. Yo tenía un jefe que decía que los cambios hay que afrontarlos cuando las cosas te van realmente bien. Es el momento. Muy buen consejo. Pero es duro, hacer eso. Es duro, es que hay que ser muy valiente. y Aristóteles decía que la valentía era la principal virtud del hombre. Sí, y una vez más, lo siento, y no. No puedes no tener intención del cambio, es verdad, pero tú eres un profesional, por tanto, estás de hecho obligado a escuchar opciones. Pero eso no significa que vayas a la entrevista. Tú, en esa conversación telefónica, puedes hacer 4 o 5 preguntas que te permitan identificar si tiene sentido que tú pierdas tu tiempo, o dediques tu tiempo a eso, no que lo pierdas, que dediques tu tiempo a eso, y que la persona con la que te vas a entrevistar te dedique también su tiempo. Es una cuestión de educación, casi de cortesía. Tengo un amigo, un buen amigo, que es manager en una compañía, directivo de segundo nivel, y dice, ¿no? Intento ir a 2 o 3 procesos de selección al año interesantes, hago todo el proceso de selección, voy a las entrevistas y tal, para no desentrenarme. Y cuando llegue el momento, yo no sé si es buena táctica, cuando llegue el momento de que quiera cambiar, pues ya estoy en ese nivel de energía emocional, no pierdo práctica, no sé cómo explicártelo. ¿Qué nos dirías? Porque además este amigo nos está escuchando. Pues ir a entrevistas por entrenarse... ¿Por deporte? No, de verdad no lo comparto. Vamos a ver, cuando nosotros, un candidato, llega en un proceso de selección, llega al final, le hacen la oferta y la rechaza, nos da mucho coraje. Y probablemente es de las cosas que yo menos tolero que nos pase. Siempre soy de los conductores, es lo que menos tolero. Y a mí me ha pasado el lunes. Bueno, nos puede pasar a cualquiera. Lo que ocurre es que cuando esto me pasó este lunes, yo me pregunté a mí mismo, digo yo, ¿lo sabías o no que iba a pasar? Joder, claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Y no es porque el candidato estaba buscando una contraoferta y nada, estaba haciendo deporte. Realmente estaba haciendo deporte. Y eso no es agradable, el tiempo es de todos, y hay que respetarlo, las empresas dedican mucho tiempo, ilusión incluso, claro. Y es así. Pues espero que te haga caso, porque además yo creo que quemas la relación, si estás trabajando con headhunters, cremas la relación con esos 3, 4, 5, 15 headhunters con los que trabajas. Y la relación, como tú muy bien has dicho en alguna ocasión a nivel personal, hemos hablado, es de lo más importante que puedes establecer en el mundo profesional. Yo creo que sí. Y no con los headhunters. Cuando ya nos hacemos mayores, las relaciones profesionales son fundamentales en nuestra mochila. Son exigibles. Son parte del valor. Sí, son parte del valor. Última pregunta. FJG Cordero. FJG Cordero. Gracias por preguntar. Por Twitter. ¿Con qué frecuencia se ha de mantener el contacto con un headhunter y quién tiene la proactividad? ¿Con qué frecuencia se ha de mantener el contacto con un headhunter y quién tiene que llevar a cabo esa proactividad? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, es porque la gente tiene muchas dudas al respecto. Sí. Siempre que haya algo interesante que transmitir. Esto puede ser cada mes, cada 15 días, o lo que fuese. Y si no hay nada interesante que transmitir, yo diría que una vez cada 2 meses. ¿Una vez cada 2 meses? Sin ningún problema. 2 o 3 meses, una vez al trimestre. Sí. Una llamada, un correo electrónico, recordar que estás ahí. Es que nosotros somos todos humanos, ¿no? Entonces nos gusta interrelacionarnos. Hombre, que hay algo interesante. ¿Qué tal? Que sepas que estoy aquí, pues bueno, muy bien. Pero incluso eso sirve de recuerdo. Yo el otro día comentaba en la mesa redonda que tuvimos, y es cierto, hace apenas un mes, pues un headhunter que además de ser headhunter es amigo y por un tema particular, pues oye, le llamé, estuvimos hablando y tal. La típico comentario telefónico, joder, ¿cuánto hace que no hablamos, fulanito y tal? Y oye, pues hace 1 año y medio que no hablamos, es mucho tiempo. Y me dice, sí, es mucho tiempo, José. Mucho tiempo, es verdad. O sea, con esa profundidad con la que habéis de decir las cosas, sí, es mucho tiempo, José, me diciendo, oye, cuídame. ¿Vale? Sí. La verdad que no sentía que tenía nada importante, de hecho la llamada era para un tema puramente personal, de la familia. Pues fenomenal, estupendo. Y la proactividad debe venir desafortunadamente de parte del candidato, por lo que decía antes, por el volumen de información. Es muy importante también. ¿Tenemos la última? ¿Sí? Venga, la última, como la última que entra, ¿no? Como en los concursos.
Laura López pregunta. Laura López, gracias por llamar. Las Ay, últimas entrevistas por preguntar. que he realizado Sí. son procesos ocultos y que hace directamente la empresa. ¿Algún consejo? Las últimas entrevistas que ha realizado son por procesos ocultos y que hace directamente la empresa. ¿Consejos? Es que no entiendo muy bien la pregunta. Un proceso oculto que hace directamente la empresa, ¿qué significa? ¿Que no sabe para qué dentro de la empresa o que no sabe a qué empresa está yendo realmente? Entiendo que no sabe cuál es la posición final, entiendo yo, porque tienes razón, si ya sabe la empresa, no sabe la posición final a la que opta. Vamos a interpretarlo así para poder contestarla, ¿no? Pues si fuese esto que no sabe, simplemente que es, en abstracto la llamamos para tal, es ir tremendamente preparada sobre la empresa a la que va a ir, asumiendo que sabe la empresa, que sabe el nombre, que la empresa es pues Mondelez, ¿no? lo que era Kraft, pues muy bien, cuándo han cambiado el nombre, por qué han cambiado el nombre, qué productos comercializa, en qué mercados está, cuál es la situación del mercado en relación a esos productos. Un cliente nuestro, hemos hecho posiciones para ellos en el área de recursos humanos, en el área de finanzas y en el área de operaciones. Es una empresa muy de marketing, fundamentalmente de consumo. Y no contrata ninguna persona que cuando venga, va a la entrevista, no muestre evidencias clarísimas de que sabe, no la empresa lo que ha visto, sino que conoce razonablemente, no como un experto, el mercado. Y dice, no me interesa, alguien que no esté familiarizado, aunque sea, no es que no es de marketing, me da igual, un tío de marketing de recursos humanos tiene que saber del mercado. Cada vez es más importante la orientación al negocio. Sí, efectivamente. ¿Cuánto aporta el negocio? Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Alfredo, mil gracias por venir por segundo año. Muchísimas gracias a vosotros, por favor, y muchas gracias a ti especialmente. Muchas gracias. Gracias a todos por participar, por hacer preguntas, por estar ahí. Hemos tenido más de 450 inscripciones, como sabéis. Bueno, pues os vemos en la siguiente webinar del Servicio de Carreras Profesionales de IAE Business School. En los próximos días recibiréis un correo electrónico con el link de este vídeo que ha sido grabado y con más información. Muchas gracias a todos y buenas noches.